Bienvenidos a este nuevo episodio de Sábelo Todo Podcast. La industria ha cambiado mucho. La industria del cine, me refiero a la industria de Hollywood. Esa maquinaria de crear fantasías en Hollywood ha cambiado mucho definitivamente. Y una de las cosas que más ha cambiado, y algo que yo que soy vieja escuela me doy cuenta, es que se ha perdido la atención que antes le dedicaban al marketing signature de una película. Obviamente hay muchas campañas de marketing de cada película. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo de nuevo el frenesí de Wicked, ahora con el Wicked parte 2, y atrás de eso hay una campaña masiva. Pero lo que se ha dejado atrás era el cuidado que le daban los estudios para la creación de identidades visuales para las películas, de crear un póster espectacular para las películas, de crear incluso tipografía y logos específicos y signature de tal película. Lo que me motivó a mí a pensar que qué cool sería que hiciéramos un breve recuento de los logos más impactantes de la historia del cine. ¿Y de qué mejor forma que empezar con el logo más icónico, creo que en la historia del cine, que es el logo de 007 de la saga de James Bond, que ya lleva 25, próximamente 26 películas. Ese logo del 007, obviamente, si ustedes lo miran, rápidamente, viene siendo el 0 y el 7 es el mango de la pistola Walter PPK de James Bond. Fue creado por un señor que se llamaba Joseph Caroff, el cual en el 1962 le dieron la titánica encomienda de crear un logo que pudiera transferir fácilmente en todo el merchandise que se estaba tratando de hacer para esa película, que se tenían esperanza de que fueran exitosas. Ya los libros de Ian Fleming eran mega exitosos, pero era una lectura más desechable, vamos a llamarlo así. Nunca fue considerada como de alto valor literario. Pero las películas sí tenían la promesa de que podían convertirse en una saga, y efectivamente los productores Albert Broccoli y Harry Saltzman aprobaron este logo de Caroff de 007 y tuvieron la disciplina de seguir ejecutando el mismo logo con cierta variación, y aquí le vamos a poner una imagen. Cada logo que hablamos vamos a poner una imagen. Tuvieron la disciplina de replicar el mismo logo a través del tiempo, lo que lo convirtió en icónico. Y como todo buen logo, ya tú viéndolo por separado, inmediatamente tú sabes que ese es de las películas de 007, que es el logo de la agente 007 y que pertenece a toda una franquicia. Hablando de franquicia, y en muchos casos que nosotros vamos a ver hoy, vamos a ver que son logos que fueron adaptados de las obras literarias. Vamos a hablar de una creación de un señor llamado Chip Kidd, el cual en el 1990 creó la portada de un libro de Michael Crichton llamado Jurassic Park. En el libro, y a petición del escritor, del novelista Michael Crichton, a Kidd le pusieron la encomienda de hacer una portada que se viera, que pudiera conjugar tanto el aspecto tecnológico y científico de la historia de Jurassic Park, pero también tener presente el tema de los dinosaurios. Y el hombre tuvo la brillante idea de, en vez de poner, como dice en la novela y posteriormente en la película, en vez de poner ya el dinosaurio de carne y hueso hecho realidad en el siglo XX, él pensó, acá, ¿por qué yo no pongo la silueta de un tiranosaurio Rex, de eso que vemos, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Nueva York? Y eso, junto con una tipografía bien impactante y junto con un estilo minimalista monocromático, blanco y negro, te va a dar ese feeling clínico y científico. Y efectivamente,
la portada del libro fue tan striking que cuando Spielberg empieza en el año 92 a producir esa película y dirigirla eventualmente, obviamente, él le dice al estudio Universal y al departamento de marketing de Amblin y de Universal que descarten por completo cualquier idea de que no sea replicar la portada de la novela y darle un pequeñito giro para que se diferenciara del libro. Y la única diferencia que existe entre el libro y el póster de la película, el merchandise de la película, es el tema del uso de colores y el uso el font de Jurassic Park mucho más encendido. Pero es el mismo diseño de Chip Kid. Y hablando de diseños espectaculares, vamos a acordarnos en el año 84. Miren, yo estoy en AFP Reservas y la verdad es que ahí mi dinero siempre está moviéndose, no se queda quieto. Ellos se enfocan en que saques la mejor rentabilidad posible y eso, al final, es tranquilidad para más adelante. Por eso digo que es como tener a alguien cuidando de tu futuro. ¿Y qué mejor que eso? AFP Reservas, la AFP de todos los dominicanos. De un logo que nosotros lo que tuvimos vivo en esa época y posteriormente todas las generaciones lo han visto en una parte u otra. De un logotipo que se hizo quizás hasta más famoso que la película. El famoso logo de un fantasma que está siendo baneado o está siendo rechazado. Le estoy hablando obviamente del logo de Ghostbusters de la película del 84. Que curiosamente, la creatividad del logo del fantasma baneado es una idea original de Dan Aykroyd, que es uno de los productores y actores de la película. Michael Gross, que era un publicista, falleció, de los mejores publicistas que había a mediados de los años 80. Cuando Aykroyd le da el diseño, su diseño original, él empieza a trabajarlo y llega a la realización de muchas variaciones, tratando de desviarse de la idea original de Dan Aykroyd. Y al final, él se da cuenta que el mejor camino a tomar era simplemente tomar la idea original de Dan Aykroyd, el diseño original que él lo hizo con lápiz y papel, y hacerlo mucho más estilizado. Y si bien es cierto que me imagino que él sentía que era un poco caricaturesco para una película que en algunos aspectos se estaba tomando en serio, fue un hit por los 411. O sea, la película de Ivan Reitman, ya la película Ghostbusters que nosotros vimos, adoptó de una manera tan intensa el logo que acuérdense que lo plasmó desde el uniforme de los Ghostbusters que tenían en su hombro derecho o izquierdo, no me acuerdo cuál de los dos era, tenía el logo del fantasma. En el carro, Ecto One tenía el logo del fantasma. En el headquarters de Ghostbusters estaba el logo afuera. O sea, la producción, o sea, Ivan Reitman, el director, decide plasmarlo en todos los lados. Incluso, y ahí el hombre se fue un poco meta. Él, al final de la película, cuando los cazafantasmas ganan y derrotan a Ghostbusters y a los malos, se ven los fans de Ghostbusters dentro del universo, dentro de la película, se ven sacando unos t-shirts de Ghostbusters. Si consigo, le voy a poner la fotico aquí. O sea, esos mismos t-shirts fueron los t-shirts que abarrotaron por completo todo Estados Unidos, toda República Dominicana, todo el mundo occidental, porque el logo fue tan impactante que se convirtió en una pieza de moda. Yo recuerdo yo chiquito que yo tenía t-shirt de Ghostbusters, yo tenía correa, lonchera, y era básicamente fondo negro y el logazo de Ghostbusters. Ese logo super striking, rojo vivo, con el blanco brillante del fantasma. Eso fue creación originalmente de Dan Aykroyd y después de Chip Kidd. Vamos a ver, ¿cuál más le mencionamos? Indiana Jones.
Indiana Jones, que realmente es el logo de Raiders of the Lost Ark. En el caso de Indiana Jones, Spielberg le pide, de Spielberg de nuevo, by the way, le pide a un señor llamado de apellido Salisbury que se inspirara, Spielberg y George Lucas, by the way. George Lucas el productor, Spielberg el director de Raiders of the Lost Ark. Le piden a Salisbury que se inspire en los seriales de los años 30 y 40 de las aventuras de King Solomon's Mine, de Tarzán, esos seriales que había durante las primeras décadas del siglo XX, y creara un logo y una tipografía que se inspirara en eso, pero que transmitiera el sentido de aventura y de aventura de principio de siglo que la película iba a tratar. Pues yo me imagino que Mike Salisbury nunca se imaginó el éxito rotundo que iba a tener no solo su logo, sino su tipografía, que al día de hoy es copiada y literalmente tomada sin permiso, por no decir otra palabra, en cualquier font. O sea, tú te metes en esos paquetes de tipografía que te llegan gratis para la computadora y hay una que es idéntica a la de Indiana Jones porque ya se ha convertido en un sinónimo de aventura. Por ejemplo, cuando la gente quiere promocionar un safari, un cumpleaños que tiene que ver con la selva, con safari, con camping, con lo que sea, ahí tú ves la tipografía de Indiana Jones. Pero lo interesante del caso es que inicialmente Cazadores del Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, no iba a tener una segunda parte. Incluso la película cierra de una manera que es hasta pesimista, porque se ve cínicamente que después que el Dr. Jones, Indiana Jones, hace todo lo que tiene que hacer para que el arca no caiga en las manos de los nazis. Con Tablehood puedes pedir comida de todos sus restaurantes en una sola app. Un solo carrito, un solo pedido, una sola entrega, fácil, rápida y sin 1000 apps diferentes. Delivery exclusivo de Ground. Llegamos a todo el Distrito Nacional. Servicio más rápido y eficiente, mayor cuidado y seguridad en tu orden. Disfruta de todos nuestros diferentes conceptos gastronómicos en un solo lugar. Pastas, pizzas, ensaladas, hamburguesa y pollo frito. Tablehood, todos tus restaurantes favoritos en una sola app. Al final, el gobierno americano coge el arca perdida y la guarda en una bóveda. Que posteriormente nos enteramos en la parte 4 que, yo voy a decir que para mí no existe, pero la que no existe de verdad es la parte 5. La parte 4, existe ahí más o menos. Pero después nos enteramos que esa bóveda realmente es Área 51. Ahí ya van Spielberg ahí, volviéndose un chill loco con eso, y Lucas. Pero lo que iba a decir, que lo interesante del caso es que si ustedes se fijan, cuando la película comienza, la tipografía de Raiders of the Lost Ark no es exactamente la de Indiana Jones. La del póster sí, pero la película no. Pero el éxito es tan grande de Raiders of the Lost Ark que cuando viene, y del personaje, que cuando viene la segunda parte, ya la segunda parte, en vez de ser un título estilo Raiders, o sea, imagínense que la segunda parte se llame Searching for the Temple of Doom. No, se llama Indiana Jones and the Temple of Doom. Y ahí ya se adopta 100% tanto la tipografía del logo, tanto en el póster como en la película cuando comienza. Y de ahí para adelante, en la parte 3, Last Crusade, se repite en la parte 5, en la parte 4 y la parte 5, y se repite en la olvidada serie de televisión producida por George Lucas, las crónicas del joven Indiana Jones, de The Young Indiana Jones Chronicles, que salió en ABC durante 2 años, 2 años y medio, del 89 al 91, casi al 92, y es fabulosa. Y son las historias de Indiana Jones cuando él era joven. Justamente después, unos añitos después del joven Indiana Jones que vimos encarnado por
River Phoenix en The Last Crusade. Entonces, hablando de nazis y hablando de George Lucas, hablemos de Star Wars. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué el logo de Star Wars se ve como medio militar? Eso tiene una razón. El logo, diseñado por Susie Rice en el año 1976, es un logo que nos invita a recordarnos de una época funesta de cuando existía la propaganda nazi y la propaganda fascista. A instrucciones de George Lucas, óiganme esto, a instrucciones de George Lucas, cuando la firma donde trabajaba Susie Rice como directora creativa, le dan el contrato de diseñar la identidad visual de una película que está produciendo 20th Century Fox que se iba a llamar La Guerra de las Galaxias o Star Wars. No había ningún tipo de identidad visual ya creada. Lucas le dice a Susie Rice, Susie, yo quiero que tú me crees un logo que intimide al espectador. Y yo quiero que tú crees un logo que pudiera ser perfectamente parte de la propaganda nazi o de la propaganda de Mussolini, que se vea fascista. Por eso, la versión original del logo y que sale en los primeros pósters promocionales de que por ahí viene una película que se llama Star Wars, la W, y aquí yo le voy a poner el logo para que ustedes lo vean. La W de Wars es totalmente puntiaguda, agresiva y, sí, o sea, fascista, imperialista, fuerte, intimidante. Y obviamente, para nadie es un secreto que en la película original, o en las dos primeras películas, que son Star Wars, mucho antes de ser New Hope, y luego The Empire Strikes Back, el imperio definitivamente son los nazis de Alemania, de la Alemania nazi, o sea, el Tercer Reich. Los uniformes de los soldados de los oficiales se parecen mucho a los oficiales nazis, Stormtroopers, o sea, es lo mismo. Pues entonces, a Susie le encomiendan eso, crea este logo espectacular que al día de hoy se ha convertido en uno de los logos más famosos en la historia del cine, y al igual que el de Indiana Jones, completamente pirateado, vamos a llamarlo así, o tomado prestado sin permiso, porque se crean cualquier tipo de aplicación se hace con la S y con el font de Star Wars. Ya posteriormente, tanto ya en el año 77 como después, la W se hizo de una forma mucho más tradicional, y honestamente no sé si es cuestión de que después de tantas décadas viendo el mismo logo, el original como que me rechina. O sea, creo que la versión que al final tomaron, la versión actual, creo que fue la correcta, pero definitivamente el aporte de Susie Rice a la historia del cine está completamente cementado. Entonces, hay algo también, hablando de que debía habérselo dicho cuando estábamos hablando del diseñador que hizo el póster y el libro de Jurassic Park de Michael Crichton, Chip Kidd. Muchas veces, al igual que con Jurassic Park, hay logos de película que uno entiende que son los logos que salieron para la película. Y muchas veces, sin uno saberlo, esos son logos y son imágenes que vienen desde los libros. O sea que el crédito debe de llevárselo el que creó la portada del libro. Obviamente, cuando tú creas una película como la que le voy a hablar ahora,
Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. Independientemente del gran trabajo que hizo el publicista que creó la portada y creó la tipografía y creó el logo de ese libro, que fue un bestseller en su momento, nunca hubiera alcanzado los niveles de reconocimiento, los niveles de awareness y los niveles de importancia en la cultura popular. Nunca lo hubiera alcanzado si no hubiera sido por la película. Le hablo, obviamente, de la creación de Neil Fujita, que crea uno de los logos más icónicos en la historia, no solo del cine, de la historia de la cultura pop, que es el logo del Padrino, el logo de The Godfather, que se ve el Puppet Master, el hombre que controla la marioneta, controlando a nosotros las marionetas, los puppets. Ese logo súper famoso de The Godfather no fue para la película, fue para el libro. Y es algo impactantemente efectivo. Y hay una historia muy interesante atrás de ese logo y de la película. Del póster de la película. Cuando ya se está produciendo la película, la versión cinematográfica del Padrino, dirigida por todavía en ese momento, un joven Francis Ford Coppola, el productor Robert Evans, que era el jefe del estudio, que era Robert Evans, quería que la publicidad de esa película fuera una publicidad muy de la época. La foto de los actores, una escena abajo, varias escenas de lo que estaba pasando de la trama de la película, sacada literalmente de la película. Y tanto Coppola como el productor, que se me escapa el nombre, pelean con Robert Evans para que el póster de la película sea literalmente la portada del libro. Ni más nada, ni más menos. O sea, literalmente ellos querían el póster de la película que dijera, por ahí viene la versión cinematográfica del Padrino en tal fecha. Ultra minimalista, negro con blanco, monocromático, sencillo, impactante. El hombre, Robert Evans, cuadrado, se trancó en 6, que yo no quiero eso. Al final, al igual que con Pacino, que no querían que fuera Pacino, al igual que hacerlo un period piece de los años 40. O sea, Coppola, todas las decisiones que él peleó fueron las acertadas para tener la joya que es El Padrino, que recientemente fue considerada como la mejor película en la historia la mejor película americana en la historia del cine. El American Film Institute dijo que esa es la mejor película producida en Estados Unidos de la historia. Entonces, fíjense cómo poniendo ese logo, ya la película, al ser un éxito rotundo y capturar el zeitgeist como lo hizo, ya el logo se convierte en una parte integral del merchandising y la promoción de la película. Hasta el punto que obviamente la repiten en la parte 3 sin tocarle mucho, nomás le ponen part 2 y part 3. En la versión nueva de Francis Ford Coppola, en el Godfather Coda, creo que lo cambian un poco. Pero fíjense que al igual que pasa con Indiana Jones y que pasa con Star Wars, ya ese logo, ustedes lo pueden ver transformado en otras palabras, traducido en otro idioma, con otras palabras, puede ser promocionando una pizzería, promocionando un restaurante, lo que sea, y ustedes rápidamente, eso es El Padrino. Y ese es el power. Ese es el power de atrás de un logo bien hecho. Obviamente,
A diferencia de como estamos viendo ahora, que estamos viviendo estamos viviendo una época de enlatado y donde no se le da mucha mente a la creación de pósters ni de identidad visual para la película. Ese tratamiento y esa seriedad y ese peso que se le ponía antes, obviamente deja su fruto. Porque si hoy en día es altamente reconocible un logo de Ghostbusters, un isotipo de Ghostbusters, inclusive solamente el Ghost con el band, sin la palabra Ghostbuster es reconocible. Si nosotros vemos El Padrino traducido a otro idioma, es reconocible. La Guerra de la Galaxia ni se diga. Indiana Jones en la tipografía ya es un cliché. 007 ni se diga. Jurassic Park igual. Son muestras de un trabajo muy bien ejecutado, con un brief muy bien hecho y con unos creativos que de verdad le metieron corazón y cráneo para crear cosas que al final del día, creaciones que perduran a lo largo del tiempo. Esto es todo lo que le tenemos para este capítulo de Sábelo Todo. Le damos las gracias como siempre a nuestros patrocinadores, AFP Reservas, Tablehood y Yarjura HVAC. Esta película que le menciono, ojalá, les hablé del marketing, pero ojalá que se motiven a verla, ojalá que se motiven a ver. De las 25 películas de James Bond, les recomiendo que vean On Her Majesty's Secret Service o From Russia With Love o Octopussy, que es mi favorita, por un tema sentimental. Vean Jurassic Park, la original, la número 1. Obviamente vean El Padrino, las 3 Padrinos. De la Guerra de la Galaxia, vean la trilogía original. O sea, todas estas películas. Y Ghostbusters, la 1 y la 2 son para mí. La 1 es de las mejores comedias en la historia. La número 2, creo que la número 2 tiene un bad rap. Y para mí es muy buena. O sea que, ojalá que esto lo motive a ustedes a revisitar esas películas viejas, que muchas de ellas están en las plataformas de streaming, la cual seguro ustedes están suscritos. Así que, muchas gracias por la sintonía y nos vemos para la próxima. Chao.